Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Estás en el canal Elena Crochet y mi nombre es Elena. Hoy vamos a realizar un bolsito redondo que si estás buscando algo fácil y rápido de hacer, este es tu tutorial. Síguelo que verás que en nada, en 2, 3 horas máximo lo tendréis hecho. Yo tengo ya una parte, me queda que hacer la siguiente que la voy a hacer con vosotras porque es exactamente igual que esta y ponerle las acitas. Mira, el material que vamos a necesitar será comprar una red de esta que te venden rígida, con medio metro tenéis de sobra, cortáis dos círculos. Si queréis, os podéis ayudar de un plato redondo que tengáis grande o al tamaño que queráis el bolso. Yo luego os digo la medida del que estoy haciendo yo. Lo que vamos a utilizar para hacer el bolso es la cinta que ya utilizamos para el bolso Nikki Beach, que como era bastante cantidad de cinta, me ha sobrado. Y vamos a hacer una mezcla de las dos. También os pondré en descripción de nuevo dónde la compré y por si no la habéis llegado a comprar, que sepáis dónde. Que está muy bien de precio además y trae mucha cantidad. Trae cada cono, trae 700 gramos. O sea que da para... Yo he hecho 2 bolsos ya y voy a hacer un tercero y creo que me va a seguir sobrando. Una tijerita, una agujita del número 8. Yo estoy utilizando, porque como estoy poniendo doble, la cinta me hace falta una aguja más gordita. Y la agujita lanera para luego coserle la red al bolso. La red la podéis utilizar o no, lo que queráis. Yo lo voy a hacer con red porque me va a dar más consistencia, se va a quedar un poco más rígido. Un segundito que se me ha olvidado coger la cuerda. Mira, esta es la cuerda que nos va a servir de asa del bolso. Es una cuerda, mirad lo que me ha costado, súper bien de precio. Es una cuerda de 8 milímetros y trae 3 metros. Cuerda de algodón. Y así nos ahorramos tener que hacer las asas. Le viene genial el tono. Y bueno, esto lo compré en unos almacenes de estos que te venden de todo. No sé si lo habrá. Cuerda igual lo encontráis en tiendas de manualidades o incluso en una ferretería. No sé, la verdad que no la había comprado nunca. Yo es que me encontré que estaba buscando otra cosa y la encontré y aproveché y la compré. ¿Vale? Pues con estos materiales, la cantidad exacta que voy a gastar de material no la sé. Cuando termine de hacer lo peso y os digo, pero creo que será poquito. Otra cosita, mira, os voy a medir a qué tamaño voy a hacer yo el bolso. Tiene 30 centímetros de diámetro. ¿Vale? La pieza que he cortado. Y sobre ese tamaño estoy haciendo yo cada círculo. Podéis modificar, podéis hacer más pequeño o más grande. Ya, como el trabajo es repetir vueltas, podéis hacerlo en el tamaño que más os guste a vosotras. No vais a tener problema ninguno. Vamos a empezar. Antes de nada, si no te has suscrito, suscríbete ya. Hazlo ahora mismo, porque luego se te va a olvidar de hacerlo. Hazlo y así no te pierdes, que tengo muchísimos proyectos ya hechos, no grabados, pero los voy a hacer estos días. Cosas chulísimas que os van a encantar. Y bueno, este bolso, por ejemplo, si ves que no lo vas a realizar o no lo vas a poder realizar ahora por lo que sea, dale un me gusta y ahí se te queda guardada la biblioteca para cuando quieras hacerlo. No te pierdas mis tutoriales que os espera un montón de cositas chulas y fáciles de hacer. Este bolso, por ejemplo, pues para principiantes es perfecto porque no tiene dificultad ninguna. Se hace rápido y súper fácil. Mira, coges la cinta, cogéis de un cono y de otro y lo ponéis doble. Vamos a trabajar con la cinta así doble. Y vamos a hacer un anillo mágico para empezar.
Hacemos nuestro anillo mágico. Cuesta un poquito más, alce doble. A mí me ha quedado muy pequeño, de hecho. Deshago. Es que hoy estoy con trípode nuevo y no le cojo yo el cuadrante para que no me salga de la pantalla. Ahora me tengo que acostumbrar a grabar así. Vale. Tenemos el anillo mágico. Ya sabéis que hay muchos tutoriales que os enseña cómo hacerlo. De todas formas, incluso en mi canal hay uno. Tenemos el anillo mágico. Y vamos a hacer 16 puntos altos en total dentro del anillo. Aquí vamos a hacer primero, ya hemos hecho una cadena y vamos a hacer 2 cadenas más y ya tenemos el primer punto alto. Pues vamos a trabajar dentro. 15 puntos más, 15 puntos altos más. Yo cuando la aguja está engorda la cojo así, como si cogierais el cepillo de dientes. Os cuesta menos. Ya tenemos 3. Cuesta un poquito, porque me he cogido una aguja del número 8 que incluso la del 10, pues se hubiera trabajado un poquito más cómodo, pero no nos queda tan cerradito, tan apretadito. Y yo prefiero que me quede así como más tupidito, como menos calado, porque para un bolso muy calado se pueden salir las cosas. O le tendríais que poner un forro, así nos ahorramos el forro. Además llevamos la malla, que nos ayuda también. Las 2 primeras vueltas son las que nos van a costar un poquitín más. Después ya veréis qué rápido. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo lo he hecho mezclando estos 2 tonos, pero podéis hacerlo de un mismo tono poniendo doble la hebra, ¿eh? Si no os gusta así mezclado. Incluso podéis utilizar otro tipo de material si os resulta complicado encontrar este. Un material que sea gordito, de algodón, que tenga un grosor como con una aguja así del número 8. Voy a ir cerrando un poquito el círculo. Y como estoy hablando, pues ya he perdido la cuenta. Vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me faltan 3. 14, 15 y 16. Ahora sí tiramos de la brita esta del anillo mágico. Cerramos. Si quieren lo aprietes al principio mucho y luego lo terminamos de cerrar, para que no nos cueste aquí. Buscas la tercera cadena del inicio, el primer punto alto. 1, 2, 3. Y ahí hacemos un punto deslizado. Ahora sí cogemos la hebrita esta, la colita que se nos queda de el anillo mágico, y ya podemos ajustarlo todo lo que queramos. Ahí está.
Bueno, pues esta sería la primera vuelta del bolso. La segunda vuelta del bolso la empezamos haciendo 3 cadenas. Tenemos el primer punto alto. Y ahora veréis cómo vamos a ir añadiendo puntos para ir creciendo. El siguiente punto lo vamos a hacer justo debajo de este primero que hemos hecho, que sería estas 3 cadenas que también hicimos en la vuelta anterior. Y lo vamos a coger así. Hacemos un punto alto. Ya tenemos 2 puntos en un punto, hemos hecho un aumento ahí. De los 16 tenemos que tener 32 en esta vuelta que vamos a hacer ahora. El siguiente punto, lo buscamos, está aquí. Pues ahí hacemos otro punto alto. Cogemos hebra y justo debajo en el punto que hemos hecho, en ese mismo punto, volvemos a coger así y hacemos otro. Siguiente punto normal, lo hacemos en el punto arriba y en ese mismo repetimos el de abajo. Estamos haciendo 2 puntos en un punto. Siguiente. Lo hacemos normal y en ese mismo lo cogemos de esta manera, hacemos otro. Siguiente, normal. Y en el mismo hacemos otro. ¿Veis cómo va quedando? Lo acerco un poquito más. Hacemos un punto en cada punto arriba y en cada punto abajo. En el siguiente, arriba y aquí abajo. ¿Lo habéis entendido, no? Arriba y en el mismo. Abajo hacemos otro de esta manera. ¿Vale? Vamos a hacer así toda la vuelta hasta llegar de nuevo ahí. Y aquí ya está el último. Que es el número 31 y el número 32 que está aquí abajo. Buscamos 1, 2 y 3, la tercera cadena y punto deslizado. Vuelta número 2, se me está abriendo el aro, tiráis, después haremos con la agujita lanera aquí un cierre más para que no se nos vaya abriendo, ¿vale? Haremos un nudito y lo esconderemos para que no se nos vaya abriendo el círculo que como es muy gordito se va abriendo. Vale. Vuelta número 3. 1, 2 y 3 cadenas. Tenemos un primer punto hecho. Nos vamos al segundo y ya tenemos 2 puntos.
2. Pues ahí mismo, en el que sobresale, que es el que hemos trabajado antes abajo, tenemos que volver a trabajar igual, trabajándolo abajo o en medio, como queráis llamarlo. ¿Vale? Pues aquí tenemos igual. De nuevo. 1 y 2. Y trabajamos este que está aquí, el que acabamos de trabajar arriba, lo tenemos que trabajar también abajo. Estamos haciendo 2 puntos. Uno en el que no lo trabajamos abajo y 2 en el que sí trabajamos el mismo punto para hacer el aumento. Lo trabajamos aquí. Y estamos aumentando ese punto, convirtiendo de 1 en 2 puntos. Y la vuelta entera es así. 1 y en el segundo lo trabajamos también, pero además tenemos que trabajar ese mismo por aquí. Siguiente, siguiente, son 2. Y en el segundo es donde también tenemos que repetir abajo. Buscarlo bien el punto que nos vaya ahí directamente, porque parece que se queda un poco como escondido, ¿eh? En esta vuelta, en la vuelta número 3, trabajamos 2 puntos. 1 y 2. Y un tercero que va abajo. Esta vuelta la vamos a trabajar entera así. Aquí estoy en el último punto, he hecho 1, 2. Y en el segundo hago el aumento abajo. Siempre vaya a acabar así, trabajando abajo. Tercera cadena. Y cierro. La siguiente vuelta, que es la vuelta número 4. Subimos 1, 2 y 3. Y esta vuelta, en vez de hacer 2 y en el tercero trabajar abajo el aumento, van a hacer 3. Ya tenemos 1, 2 y 3. Aquí caemos justo donde tenemos el relieve. Y volvemos a hacer ese punto. Pues esta vuelta es entera así, trabajando 3 puntos, los que nos vamos encontrando. 1, 2 y 3. Y en este mismo ya nos vamos guiando por aquí. Se ve perfectamente donde tenemos que ir haciendo el punto de relieve, que es el que aumenta. De nuevo. 1, 2 y 3. Y trabajamos ahí.
Así es como va quedando. Aquí tenemos que ir repitiendo el tamaño que queramos conseguir. Llegaremos al final, haremos 1, 2 y 3, trabajaremos aquí y cerraremos con punto deslizado. La siguiente vuelta ya tendríamos en cada espacio, en los puntos que nos quedan de fondo, un punto más. Aquí habría que hacer 1, 2, 3 y 4. En vez de 3, ya tendríamos 4 y trabajar, además de arriba, abajo el cuarto. 1, 2, 3, 4, que el cuarto ya es el relieve. Trabajar el de arriba el cuarto y además abajo. Ya hemos hecho el último punto, volvemos a cerrar. Uno, dos, tres. Tenemos el primero hecho. Vamos contando los que tenemos que hacer hasta llegar al relieve. 2, 3 y 4 puntos. Y aquí abajo. En el cuarto, abajo. Seguimos así la vuelta entera. Tres y 4. Y abajo. Mira, yo ya hasta aquí os dejo haciendo el tamaño que queráis. Porque es repetir lo que estamos haciendo hasta conseguir el tamaño que necesitemos. Ahora en esta vuelta hemos hecho 4 y en el cuarto hemos trabajado además el de arriba, el de abajo. La siguiente sería, trabajaríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el mismo 5 trabajamos el de arriba y trabajamos el de abajo. En la siguiente nos vamos a encontrar con 6. El sexto sería relieve y lo trabajaríamos de arriba y abajo. Y en la siguiente el séptimo. En el séptimo, donde tengáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lleguéis al 7, trabajéis el 7, trabajáis también el relieve del 7. Ahí es donde yo me he parado para el tamaño que he hecho. Y ya es un tamaño, como os he dicho, de 30 centímetros, que ya está bastante bien. Mucho más grande, pues igual no interesa hacerlo porque se va quedando como un poco abanico. ¿Os dais cuenta? Que va quedando como un poco, lo tenéis que ir luego acomodando, porque eso tiene que queda como que la parte de relieve tiene que sobresalir y lo demás se tiene que quedar como en el fondo. De esa manera es como se va a ir acoplando y se va quedando un redondo perfecto, un círculo bien. Como intentemos estirarlo, se nos hacen onditas. El bozo va a quedar como un poquito así en 3D. Que además es lo bonito del efecto que se consigue con este punto. ¿Vale? Una vez que lo tengamos ya acopladito, sí que se nos queda ya en círculo. ¿Veis? Tenemos, cuando tengamos las dos piezas, que mi tamaño, repito, es 7 puntos, pues el siguiente paso será rematar ya esto porque le vamos a poner la malla encima. Cogeremos una agujita lanera y lo meteremos por aquí. Bueno, si queréis lo hago ya directamente. Para las que no sepáis, o sea la primera vez, o sea es muy principiante. Mira, yo he hecho, pues nada, he metido una de las cintas, la he metido en la aguja lanera, la otra no. Y aquí cogemos, pasamos por aquí
Nos aseguramos de que hemos cerrado bien el anillo y vamos a hacer con la otra hebra un nudito ahí, otro nudito ahí. Y ya, pues si podemos esconder un poquito la hebra, que cuesta un poco porque no se puede atravesar de tejido. Tenéis que ir metiendo, atravesándolo entera. Y ahí ya si queréis, mira, cortamos una. Enhebramos la otra. Y la aseguramos por aquí. ¿Veis? Ya se ha quedado trabada porque no pasa. Hay que atravesar la cinta entera. Ahí le voy a dar pues un par de vueltecitas y ya lo cortamos. Solamente no se va a ver, ¿vale? Pues el siguiente paso. Por esta parte de aquí detrás, cuando lo tengamos, como os digo, ya bien redondito, cogemos nuestra red, que la he cortado, como he dicho, con un plato de estos grandes de pizza. Me he ido por ahí, he cogido la malla. Yo he comprado 1 metro de malla y me he pasado comprando malla. Porque claro, te venden, fijaros, bueno, es que aquí no lo puedo enseñar entero, pero es un rollo grandísimo, tiene mucha altura, entonces al pedir 1 metro de ancho, pues fíjate, tengo yo aquí para... Bueno, es baratito, así que no me importa que me sobre. Pues cuando tengáis eso, cogéis un tamaño que queráis. El mío es un plato de 30 centímetros, pues un plato de 30. Cortáis, lo acoplamos. ¿Veis? Tiene que ser un pelín más pequeñito. O sea, sería un pelín más grande, digamos, el bolso. Si mide 30 centímetros la malla, el bolso pues la hacéis una vueltecita más, digamos, de cuando llegáis a este tamaño. Para que no se os quede el filillo, porque esto queda como que pincha un pelín. Y se lo vamos a ir cociendo. Deja bastante hebra, yo no he dejado mucho, no he caído yo en eso. Pero os aconsejo que cuando terminéis el círculo, dejéis bastante hebra. Sabéis que cuando termináis hacéis una cadeneta extra, ¿no? Y luego cortáis y ya tiráis. ¿Vale? Que eso, como no he terminado con vosotros el círculo, pues no lo habéis visto. Pero es acabar con el punto deslizado como siempre, como en todas las vueltas, hacer una cadena extra, cortar hilo y tirar. Bueno, pues dejáis un poquito más, porque nos va a ayudar a no tener que acoplar hilo ni hacer nudo al comienzo de la costura. Que a mí al final lo voy a tener que hacer a continuación cuando se me acabe este hilito porque es corto. Acoplamos aquí la red. Ahí, como medio centímetro de distancia nos va a quedar. Lo ponemos bien acopladito, que por todo el círculo nos quede la misma distancia. Y ahora simplemente, como me he quedado muy lejos, me voy a ir con la aguja por aquí. Me voy a ir metiendo hasta acercarme al círculo. Bueno, pues cogemos ahí, en un boquetito de esto. Y de ahí volvemos a irnos abajo. Lo metemos aquí en un huequecito. Contamos 1, 2, 3, por ejemplo, en el cuarto. Vamos cosiendo. Nos volvemos ahí abajo. Pues contamos que nos vaya quedando más o menos parejito.
aquí mismo. Y ahora contamos 1, 2, 3, 4. Y vamos sacando ahí y en el cuarto. Me meto aquí. 1, 2, 3, 4 y salgo por aquí. Y ya me estoy quedando sin hilo. Vamos girando. Tampoco tiene que estar súper perfecto. Esto es algo que va por dentro y simplemente es que consigamos que se quede fijo. Yo me quedé sin hilo, ¿eh? Pero bueno, entendí el sistema, ¿no? Vamos cosiendo todo el contorno de esta manera al bolso. Aquí como me quedé sin hilo, pues voy a dar ya un nudito. Y otro nudito. Aquí pues añadiría de nuevo una hebra larguita y voy a continuar cosiendo. Voy a aprovechar esta que tengo en este lado, como era doble, y voy a hacer el mismo que he hecho aquí, pero hacia el otro lado. Y nos vemos cuando ya hemos terminado de coser las dos partes de los dos círculos de esta manera, ¿de acuerdo? Y ya vemos cómo hacemos el fondo del bolso. Cuando tengamos las dos partes terminadas, con la red puesta y demás, vamos a añadir el hilo, de nuevo con la hebra doble. Nos vamos a ir a uno de los pilares, el que queráis, da igual, a ese punto. Os recuerdo el tamaño, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos más el de relieve 8, ¿vale? Son 7 puntos los que hay que hacer. Y encima del séptimo, mejor dicho, debajo del séptimo, hacer el relieve. Pues en uno de los relieves añadimos vale. Y ahí vamos a empezar a trabajar. Mira, lo que vamos a hacer es hacer puntos bajos por todo alrededor del círculo hasta más o menos calcular la apertura que queráis en el bolso. Yo pienso que voy a llegar hasta aquí. Esta zona no la trabajamos de momento, luego le haremos un filito de punto bajo para que quede mejor, pero de momento no la vamos a trabajar. Vamos a llegar hasta este pilar y nos dejaremos los dos centrales sin trabajar este espacio, sería la boca del bolso. Empezamos haciendo un punto bajo, aquí hacemos una cadena simplemente, que corresponde al primer punto bajo. Y vamos a trabajar los puntos bajos cogiendo la hebrita de detrás de la espiguita. En vez de coger así entero, cogemos aquí nada más. ¿Veis? Aquí. Esta primera vuelta la hacemos así, cogiendo la hebra de detrás, y la siguiente ya haríamos el punto bajo normal.
trabajando de esta manera, lo que conseguimos es que se nos quede, ya no vaya tejido en resto, va cogiendo un poco la forma hacia adentro. ¿Veis? Pues trabajamos de esta manera todo el bolso hasta, como os digo, llegar a la apertura que queráis dejar. En mi caso, como os digo, bueno, cuando vaya llegando lo veo más seguro, pero yo pienso que llegaré hasta aquí y de aquí volveré. Volveré a trabajar para conseguir un anchito que será nuestro fondo de bolso. Ya he llegado al extremo donde quiero parar ya y volver para dejar este trozo de apertura. ¿Veis? Y acabo también aquí en el pilar este y dejamos dos pilares en medio, sin tejer. Pues ahora vamos a tejer de vuelta, igual en punto bajo. Damos la vuelta al bolso y empezamos a trabajar de vuelta por la parte del revés. Y empezamos con una cadena que equivale al primer punto. Y ahora ya sí que tejemos normal. Este primero no lo hacemos porque es el punto que acabamos de hacer con la cadena. Así que nos vamos al siguiente. Y vamos haciendo cada punto que nos encontremos un punto bajo. Lo cogemos normal. Ya no tenemos que ir cogiendo la hebra de atrás. Vamos cogiendo el punto entero. Es un poquito más para que veáis cómo va quedando. Bueno, pues esto lo hacemos al ancho del fondo que queramos tener en el bolso. Mira, esto iría hacia allá. Entonces ya yo creo que sería como terminar esta vuelta y hacer dos más y ya tendríamos el fondo que vamos a necesitar. Probamos con las 4 vueltas y vemos el tamaño si hay que hacer alguna vuelta más. Así que ahora seguimos haciendo esto todo el filo de nuevo hasta llegar aquí al principio y cuando lleguemos aquí nos volvemos y hacemos unas cuantas vueltas así. Al final he hecho 6 vueltas en punto bajo. ¿Vale? Pero para un bolso tan grande, con 4 vueltas se quedaba muy pequeñillo. Así que he hecho 6. Para un bolso más pequeño, igual con 4, tenéis bastante. Mira, me he parado aquí en los dos últimos puntos para que veáis que aquí tenemos uno y aquí hay otro. Este es el de la cadena de inicio. No os olvidéis nunca de hacerlo, si no nos quedará el final así rectito. Que es que el penúltimo se ve muy bien, pero el último, tened en cuenta que es la cadena que hemos hecho para empezar la vuelta. Hay que hacerlo también. Pues cuando ya tengamos las 6 vueltas hechas, vamos a coger el otro trozo de la parte delantera del bolso. Hemos hecho, por ejemplo, la trasera, da igual, es indiferente porque son las dos iguales. Y nos vamos a situar. Pues vamos a empezar a unir
en uno de los pilares y vamos a terminar de unir que nos quede con el mismo espacio. Tendríamos que dejar dos pilares sin... O sea, sería en este de aquí, esos dos nos quedaría también de apertura como en la otra parte y hasta aquí llegaríamos cerrando, ya lo demás no lo cerraríamos. A ver cómo lo pongo, porque ya ocupa bastante para que yo pueda trabajar bien y vosotros lo podáis ver también. A ver, me voy a venir mejor así, como estaba. No, como estaba no puede ser porque tengo que ir tejiendo hacia allá. Bueno, pues vamos a ponerlo entonces al revés. A ver si me explico. Así. Porque me tengo que traer la hebra, esta, me la tengo que traer a este lado. Vamos a coger aquí el punto entero, el primero, pasamos. Tengo que tejer hacia allá. Así que no lo puedo hacer así. Vuelvo a como estaba, ¿vale? Os estoy liando un poco. Vuelvo como estaba. Busco aquí un pilar. Este sería el punto del pilar. Pues ahí. No me va a quedar más remedio que pasar la hebra de esta manera. La pasamos así por delante y la traemos hacia acá. Ahí hemos unido ya un punto. Vamos a ir cogiendo cada punto. Aquí sería como si hubiéramos cogido el punto de la cadena. Entonces, mira, aquí sí ya vamos a empezar a coger solo el de atrás. ¿Veis? De la espiguita nos vamos a coger el punto entero. Cogemos el de atrás, la hebra de atrás. Esta de aquí. Aquí ya tenemos la primera que está pegadita. La sacamos. Cogemos esta de aquí y esta de aquí. De la otra parte también la de atrás. Y vamos a empezar a unir con punto deslizado. Nos traemos y nos traemos hacia acá. Siguiente punto. Cogemos solo esta hebra y la de allí. Pasamos y pasamos. Nos vamos al siguiente. Hacemos lo mismo. Pasamos y pasamos. Está un pelín porque al ser doble la hebra es un poquitín más difícil de trabajar. Con paciencia se hace. Siguiente hebra con la siguiente de atrás, del otro lado. Ahí. ¿Veis? Se nos va quedando así, como una costurita. También lo podéis coser usando esta técnica, cogiendo esta hebra y uniéndola con la de el otro lado, con esta de aquí atrás. Está pillado aquí en la terminación o en el inicio porque está más ajustadita. Lo pasamos todo.
Voy a seguir un trocito y ahora cuando esté ya acabando nos vemos. Continúo haciendo esto hasta llegar al... Pues tendríamos que llegar haciéndolo hasta que ya no nos queden puntos aquí. En esta parte que hemos tejido de 6 vueltas. Cuando ya hayamos hecho este último punto, que es el de la cadena, que nos tiene que coincidir pues con este otro. Si queréis podéis poner aquí un marcador, porque tenéis que tener en cuenta que os va a quedar, que os quedan 2 pilares en el centro sin hacer. O sea que deberíamos de llegar hasta aquí, a este otro, último. Ahí es donde ya cerraríamos. Pues aquí ya estamos llegando al final. Una cosa importante. Te tiene que coincidir que el último punto te quede con el pilar este que hemos dicho que sería el último pilar que vamos a cerrar. Y te debe coincidir sin problema porque los dos círculos tienen los mismos puntos. Así que debería de coincidirte. Vale, pues cogemos ahí y cogemos aquí el último, lo cogemos entero. Para que nos quede más seguro el punto. Y no vamos a cortar todavía. Bueno, aquí tendríamos ya la apertura del bolso y el bolso totalmente unido y casi acabado. Pero no vamos a cortar porque vamos a dar una vueltecita de punto bajo en el filo del fondo que acabamos de hacer y de la boca del bolso. Así que nos vamos a ir hacia acá. Levantamos una cadena y vamos a hacer. Aquí no nos encontramos con puntos, nos encontramos con las vueltas que hemos hecho. Pues serían 6 vueltas por 6 puntos. Cuatro, cinco y 6. Y ya nos vamos directamente aquí. Este hilo que veis aquí no lo hagáis porque es la unión. Ya nos vamos directamente aquí y hacemos este punto. Y trabajamos esta parte en punto bajo. Aquí ya sí se van viendo bien los puntos. Nos vamos metiendo ahí. Hemos vuelto a llegar al lateral y hacemos lo mismo. 6 vueltas, pues 6 puntos. Un punto en cada vuelta. Aquí va uno. Dos. Tres. Cuatro. 5 y 6. Y vamos a continuar
este otro filo hasta llegar aquí, que es donde hemos empezado para cerrar con la cadena en la cadena que hicimos al inicio. Ya de ahí directamente nos vamos a este punto. A este punto nos vamos a ir. Aquí. Y vamos haciendo ya cada punto que nos vamos encontrando. Si queréis, podéis hacer una vuelta más en punto, igual que estamos haciendo ahora, pero en punto deslizado. O no hacer esta y directamente hacer la de punto deslizado, que también quedaría bien. Yo os digo lo que hago probando. Voy a probar cómo me quedaría con el punto deslizado ahora cuando acabe esta vuelta. Y os digo si merece la pena, que yo pienso que sí, hacerle otra vuelta más. Nos quedaría una terminación un poco más bonita. Bueno, yo continúo. No voy a cortar. Voy a continuar porque me queda poquito. Y vemos lo que os he dicho del punto deslizado. Vamos a ver cómo quedaría. Vamos a buscar la cadena que está por aquí. Aquí nos metemos y nos deslizamos para cerrar la vuelta. Y ya pues en los que nos vamos encontrando deslizamos solo. Lo deslizamos ahí en cada punto que nos encontramos. Hasta llegar de nuevo a este primero que hemos hecho aquí. Que no lo vamos a saber diferenciar porque no hemos subido con una cadena. Pero acordaros que ha sido el primer punto. De aquí del lateral este. ¿Veis? Y va quedando una terminación más mona. Voy a girar. Ya hemos llegado al último. Aquí es donde tenemos que cerrar. Mira, vamos a cerrar hacia adentro de esta manera. Estira aquí un poquito que no se te vaya la hebra. Y te metes de atrás, te vuelves a enganchar las dos hebras, que estamos trabajando doble. Y yo me voy a girar para poderlo hacer bien. Y nos lo traemos hacia atrás. Nos traemos las dos hebras hacia atrás. Y yo me he traído una. Vuelvo a repetir. Me meto ahí. Y me la traigo. Y ahora ya, ahora sí, cerramos con una cadena. Cortamos ahí. Y tiramos.
A la hora de esconder estas hebras ya nos ha quedado por dentro mucho mejor. Bueno, pues el bolso está prácticamente ya acabado. Nos falta poner las asas para colgarlo y un par de borlones. Le voy a poner yo, es opcional. Y rematar las hebritas estas, por ejemplo, que son las únicas que nos quedan ya por rematar. Mira, la cuerda que vamos a utilizar, vamos a ponerla de 90 centímetros para cada asa. Entonces yo lo que he hecho es coger y medir 1,80, partirlo por la mitad. Le he puesto esta cinta adhesiva aquí antes de cortarla para que no se nos abra la cuerda. ¿Vale? Cuando le hayáis dado 2 o 3 vueltecitas. Cortáis ahí por la mitad. Y que se nos queden los dos extremos con el adhesivo. Si hay que añadir un poquito más porque veáis que se abre un poco, pues le añadís. Ahora cuando le hagamos el nudo ya esto no se quedará fijo de todas formas, ¿eh? Y los otros dos extremos idem de lo mismo. Hay que ponerle un poquito de adhesivo, de cinta adhesiva, para que no se nos abra. Le he dejado 90 centímetros cada una, que es demasiado largo, pero vamos a perder al menos 10 centímetros en cada nudo que hagamos. Así que se nos va a quedar en unos 70 centímetros cada asa. Y la vamos a acoplar, pues simplemente metiéndolas por aquí, en un huequecito, a la medida que veamos. Yo creo que a partir en este lado, por ejemplo, voy a empezar por este lado, pues a partir de este pilar, cuento 1, 2, y en el siguiente, en el del otro lado igual. Me dejo un hueco y 2 huecos. Aquí me he dejado 1, 2, pues sería en el tercero. 1, 2 en el tercero. Vamos a meter por aquí y tenemos que hacer un nudito. Que aquí es donde os digo que vamos a perder algo de largo, por eso hay que hacer el aza un poquito más larga, la cuerda un poquito más larga de lo normal. Lo normal sería una aza de 70 o 75, hacemos 90 para que cuando perdamos con el nudo se nos queden 70. Vuelvo a contar aquí, 1, 2, 3, ahí en este huequecito meto, hago un nudo, que no queréis que se os vea el nudo, lo hacéis hacia adentro. Bien. Un lado y el otro igual. Cogemos la otra cita. Contamos aquí. Un hueco, 2, 3, ahí en el tercero. Y un nudo. Y de este lado igual. 1, 2, 3. Y el nudo.
Ya nos falta ponerle las borlas. No voy a grabar cómo hacer las borlas porque ya estoy haciendo el tutorial bastante largo y es fácil de encontrar un tutorial para hacer borlas. ¿De acuerdo? Yo lo que hago, bueno, si queréis por orientaros un poco, es coger algo que me sirva de molde, tipo un libro o alguna cosa que veáis que os sirve de base. Diego, este mismo, ¿vale? Que me pilla aquí de mi hijo. Ya he dicho que no voy a hacer la bola y al final la voy a hacer. A ver si no pierdo mucho tiempo, la hago, ¿vale? Yo tengo por ahí en algún tutorial cómo hacerla. Cogemos la medida, por ejemplo, este libro, pues me daría una bola bastante larga. Si utilizo cortando aquí y luego la mitad, mido. Me quedaría una borla, pues un tamaño bien. Pues esta medida me viene. Vamos a dar vueltecitas aquí. En esto igual no me va a quedar muy perfecta porque la estoy haciendo súper rápida, ¿eh? Pero ya sabéis, es más que nada por mostraros la técnica que yo utilizo. Bueno, pues ya cuando veamos que tenemos que pensar que esto sería ya el doble de lo que estoy haciendo, pues yo ya ahí corto. Cuando veamos que tenemos un grosor que nos venga bien. Lo voy a dejar ahí un momentito y preparo un buen trocito de cinta. La voy a cortar bien grande, que si me sobra luego siempre puedes cortar. Para tenerla preparada ahora cuando saque esto. Sacamos aquí, quito el libro. Mira, ahora con esto lo que voy a hacer es, yo quiero que me quede así. Así que de aquí sacamos dos borlas, realmente. Vamos a cortar por aquí. Y por aquí. Separamos los dos montoncitos. Doblamos así. El trocito de hilo que habíamos cogido. Vamos a ponerlo. Creo que lo he hecho demasiado largo, pero no importa. Ya os digo que si os sobra, eso tiene solución. Atamos aquí. Bien fuertecito. Y anudamos. Como lo he hecho así a la bulla, pues hemos olvidado que hay que sacarle por aquí en medio. A ver si consigo meter esto otra vez, ¿vale? Aquí otra vez cogemos una hebra, que lo deberíamos de haber hecho antes de haber cerrado. Pero da igual, se puede hacer ahora también, aunque cueste un poco más. Y le pasamos así una hebrita.
igual. Anudamos. Pues ya os digo que tutoriales de borlas encontráis un montón. Encontraréis esta técnica y alguna más. Esto, para que no se nos quede tan tieso, pues podemos meterla una agujita más fina. Yo ya por no entretenerme, pero si cogemos una aguja de crochet un poco más fina, no nos va a costar. Ahí tengo por ahí. Y ya se nos queda ahí. Peinamos un poquito. Y aquí cortamos un poquito lo que es sobre para que se nos quede lo más parejito posible. Tenemos la bolita y lo que tenemos que hacer ya es ponerla donde nos guste. La podemos enganchar, por ejemplo, aquí en un ladito. Voy a dejar así un poco larga la cuerdecita para que cuelgue. ¿Veis? Pues voy a hacer otra más en el otro tono, en el clarito. Y ya estaría terminado por completo el bozo. ¿Veis que es facilillo de hacer? Y se hace relativamente rápido. Y ya mañana estreno bolso nuevo. Para principiantes lo recomiendo porque de verdad que en algún momento os tenéis que atrever a hacer una cosita de esta y esta es una buena opción para intentarlo. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con este tutorial. Espero que os haya gustado, que te suscribas a mi canal, que me des me gusta, que me dejes una reseña, que me dejes en comentarios si tienes alguna duda, yo te la intento resolver, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente proyecto, que como siempre os digo, para mí, claro, para mí es muy chulo porque lo hago a mi gusto. Espero que a vosotros también os vaya gustando lo que os voy presentando y lo que voy compartiendo con vosotros de mi trabajo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.